Gracias. El tema de esta convocatoria es el desarrollo y la democracia en América Latina. Normalmente uno puede demostrar perfectamente a través de la historia que los países que crecen, los países que se han modernizado, los países que demuestran en cualquier índice, el índice de calidad institucional, el índice de democracia, de libertad, de apertura, son los más exitosos. Y eso podría ya contraponer al desarrollo contra cualquier otro régimen político. Pero yo quisiera decir que al margen de ese éxito, que quisiera dejar de lado, el derecho a la democracia y a la libertad es el derecho en sí mismo. Y en consecuencia lo que me importa es ver qué es lo que tienen estos valores, al margen de su éxito económico, que como digo se puede demostrar. Y comparto lo que decía Edmundo Fachin en el sentido de que estos regímenes populistas son regímenes que, mientras tengan una renta externa, son capaces de sobrevivir. Pero esa renta externa no les permitiría realizar los cambios necesarios para que cuando esa renta externa desaparezca la economía siga siendo floreciente. Sí, creo que de todas maneras el pronóstico es malo para los países que tienen un régimen populista. Yo quisiera agregar un par de cosas a la excelente descripción que hizo Edmundo Fachin de lo que es el populismo. El tema es el siguiente. En 1978 solamente 3 países tenían un gobierno electo popularmente en América Latina. Eran Costa Rica, Venezuela y Colombia. Hoy todos, con la lamentable excepción de Cuba, todos son gobiernos electos popularmente. Creo que esa democratización del continente no es cosa menor que de ser sostenible y de ser alabada. Pero con eso han aparecido 2 sistemas totalmente diferentes, 2 sistemas que se llaman los dos democráticos. Hoy la democracia tiene tanto prestigio que nadie se anima a ser antidemocrático, pero sí le cambia el sentido de la democracia. Ahora la democracia es la democracia populista, la democracia legislativa, y le han agregado adjetivos a lo que antes entendíamos claramente por lo que era la democracia. Quiero ser claro en esto, que si uno mira América Latina, la mayor cantidad de países, ya sea considerando el número de países, la mayor cantidad de países considerando la cantidad de habitantes o la cantidad de extensión territorial, hoy son países que tienen democracia. Solamente 4, posiblemente 5 países, son países que interpretan la democracia de una manera diferente. Pero creo que esto hay que recalcarlo porque siempre pensamos en la América Latina y creemos que la América Latina son estos gobiernos populistas, y efectivamente así se nos ve desde Europa y Estados Unidos. Pero repito, si miramos la América Latina hoy, la mayor cantidad de países hoy, exitosos económicamente, con mayor o menor dificultad, tienen regímenes que consideramos democráticos. ¿En qué momento un país o un régimen deja de ser democrático y pasa a ser un país autocrático? Yo creo que lo que hoy consideramos de hace poco más de 200 años, un régimen llamado liberal, democrático, constitucional, tiene un concepto muy claro de esto. Dejando de lado la vieja teoría que nunca estuvo vigente, de que la democracia es el gobierno de la mayoría, este concepto de democracia es el contrario, lo que pone el concepto de la libertad, y por lo tanto el concepto de libertad en una sociedad implica la limitación del poder. Y este es el verdadero concepto de democracia. Aún lo que dice que Aristóteles habló de la mayoría, Aristóteles jamás habló de la mayoría. Aristóteles hablaba del pueblo, y el pueblo significa las dos cosas. Una mayoría que toma decisiones y una minoría que tiene derechos y que no puede ser avasallada. Y eso es lo que nos encontramos hoy. Lo que tenemos que hablar no es de mayoría, el gobierno de mayorías, es gobierno de pueblo, gobierno popular, que incluye tanto la decisión que toma Cristina Kirchner con respecto a su gente contra 1 millón de personas en solamente la ciudad de Buenos Aires reclamando por un concepto distinto de la democracia. Creo que hay que rescatar esto. El gobierno popular, la soberanía popular implica todos, la mayoría que toma decisiones y la minoría que tiene absolutamente derecho. Cuando uno habla del sistema este que estábamos diciendo, que es el que se ha impuesto como democracia liberal o constitucional, tiene 3 características que son inevitables. La primera es el concepto liberal, el concepto en el cual los derechos que tenemos los seres humanos no son dados por el Estado, le preexisten al Estado. El Estado los reconoce, pero no los crea ni los quita. Segundo, el concepto democrático, en el cual un hombre igual un voto. Esto es lo que consagra la soberanía popular. Todos somos iguales ante la ley. Y el tercero es el gobierno republicano, o el concepto republicano, de que este es un gobierno de leyes y no de hombres. Lo que yo quisiera ahora plantear es lo siguiente.
se produce este cambio en América Latina y cómo después de haber pensado que habíamos superado estos gobiernos llamados populistas, reaparecen otra vez. Y creo que hay dos cosas que vale la pena señalar, una intelectual y la otra fáctica. La intelectual es que en la década del 70 básicamente, en función de unos exiliados argentinos en México y de los mexicanos, la izquierda redescubre a Gramsci. Y redescubre en Gramsci dos cosas muy importantes. Primera, que la política está por encima de la economía, que es lo que el marxismo había sostenido al contrario permanentemente, que la economía está por encima de la política. Gramsci redescubierto es la política por encima de la economía. Y el segundo, que la batalla no es violenta ni subversiva, sino cultural. Y que en consecuencia ahí es donde queda la batalla. Y este Gramsci redescubierto se ve reflejado en el Foro de San Pablo, donde Fidel Castro plantea: se acabó la subversión, se acabó la lucha armada, hay que ir por el poder a través de las elecciones. Y 10 años más tarde Lula reconoce que la izquierda ha cambiado en América Latina y que efectivamente ahora la izquierda va al poder a través de las elecciones. Y esta izquierda se dio efectivamente. En América Latina se ha dado la lucha por el poder con la izquierda. La izquierda y derecha ya no me interesan más. Es una categoría que no significa ninguna capacidad funcional de análisis. Uno puede encontrar en función de eso izquierdas que han sido gobiernos en la concentración chilena, exitosas, izquierdas como la de Mujica y Tabaré Vázquez en Uruguay, exitosas, izquierdas como la de Lula, exitosas, y en consecuencia eso no tiene nada que ver. Quiero aclarar que las izquierdas exitosas hoy reconocen el valor del mercado, de la libertad económica, y que trabajan con inversiones extranjeras como el elemento fundamental. Pero hay otra izquierda, si no hubiera sido izquierda de lo mismo, que es la que llamamos lo de los países, lo de los regímenes populistas. Yo creo que la discusión que ha hecho el mundo del populismo es muy clara. A mí me cuesta mucho definir el populismo, no tanto por lo que lo explicamos, sino también por lo que lo defienden, como Ernesto Laclau, como Chantal Mouffe y todos ellos que defienden este tipo de populismo. Es muy difícil saber de qué se trata. Pero como decía un juez americano, no sé definir la pornografía, pero cuando la veo la reconozco. Uno también puede definir y encontrar qué es un populismo cuando se produce. Y populismo se da en todas partes del mundo. Yo creo que hay populismo en Europa, pero en América Latina este populismo tiene algunas características, algunas de las cuales ya han sido señaladas, tanto por Oscar Ortiz como por Harkin. El primero es el caudillismo. Si en otros países, como en Europa, donde fue el populismo, no hay caudillismo. Pero en una vieja tradición colonial nuestra, el caudillismo está muy vigente. ¿Y qué es lo que importa señalar del caudillismo? Que en realidad es una relación del caudillo con la gente, emotiva, por emociones y no por racional. Pero el caudillo tiene contra los regímenes, dentro de este sistema que digo el populismo, toda la dialéctica del caudillismo tiene una cosa de enorme importancia para analizar. Exige la concentración del poder. No hay régimen populista donde el caudillo no intente concentrar el poder. Y entonces desaparecen los elementos esenciales de la democracia liberal: la separación de poder y la independencia del poder judicial. El segundo elemento que te lo señaló Oscar Ortiz es: todos tienen un carácter fundacional, todos son revolucionarios y arrancan de nuevo con el país. Y la pregunta es: ¿cómo una revolución tiene un plazo determinado de 4 años donde tengo que entregar el gobierno? Y en consecuencia, el fantasma más importante para nuestro caudillo es: ¿cómo hago para entregar el gobierno en 4 años habiendo creado una revolución? La primera consecuencia: reforma de la Constitución, toma de los poderes y reelección indefinida. Que la tenemos ya en Venezuela, la tenemos de hecho en Nicaragua, y todos estos aspiran a eso. Y el tercer elemento que requieren todos es lo que llamamos la narración. Todos tienen un discurso que intenta explicar la historia inmediata y la realidad actual, y que es el que le da una legitimidad como regímenes. Y este discurso, por supuesto, tiene el enemigo claro en la libertad de expresión, que le disputa el discurso. Es un discurso que está delegado por la libertad de prensa, que aporta información y opinión. Y este es fatal a los discursos de todos los gobiernos populistas. Pero quiero ver cuál es el fundamento ideológico e institucional de este populismo. Y creo que es fácilmente encontrado. El populismo fue analizado en América Latina, yo diría básicamente por un pensador que hoy está en México, que es Jan Dietrich, que justificó exactamente qué significaba, y en sus obras adhirió el concepto del caudillo al concepto del ejército y al concepto del pueblo como una unidad. Ceresole en Venezuela también fue todo el que desarrolló esa teoría que la planteó.
Y desde el punto de vista institucional, creo que vale la pena insistir en lo siguiente. Todo el sistema institucional de Venezuela, Ecuador, Bolivia y posiblemente Nicaragua proviene de un grupo de la Universidad de Valencia, que es la que ha justificado todo este sistema. Les ha dado el apoyo institucional explicando de qué se trata este populismo o este nuevo régimen, que ellos llaman el nuevo constitucionalismo latinoamericano, y que le da base a los cuatro porque les ha servido y les sigue sirviendo todavía de base institucional. ¿Y cuál es la base del nuevo constitucionalismo latinoamericano? La Constitución no puede ser un límite a la Revolución Popular. La Constitución no existe. Si la Revolución Popular necesita eliminar todos los límites, estas nuevas constituciones tienen dos maneras de desaparecer. Una es su permanente cambio, su permanente reforma. La otra es hacer constituciones de tal magnitud y tal incomprensible que no pueda servir, que pueda servir o para todo lo que quiera hacer él o para nada de lo que quiera plantear la oposición. Cuando uno mira las constituciones de estos países, especialmente la de Ecuador, la de Bolivia y la de Venezuela, pasan los 300 artículos, son incomprensibles. Uno no puede definir, a veces en broma, cuando analizamos las constituciones, leemos párrafos enteros de la de Bolivia y la de Ecuador, que no quieren decir absolutamente nada, y eso es imposible de comprender. Pero la base esencial de lo que plantea la Universidad de Valencia o este grupo tan especial es lo único que legitima a los gobiernos es la voluntad popular. Y en consecuencia, convoquen las elecciones por cualquier cosa. Convoquen las elecciones, como se ha hecho en Ecuador, para eliminar las corridas de toros. Convoquen para cualquier cosa. En la manera que ustedes puedan demostrar que son mayoría, esto está legitimado. Y efectivamente a nosotros nos cuesta mucho explicar en Europa y en Estados Unidos que estos regímenes no son democráticos, porque siempre nos dicen lo mismo, pero han sido electos. Y es que cuando hay una cultura política como el del mundo anglosajón, es muy difícil comprender cómo habiendo sido electos uno puede violar las instituciones. Estamos hablando de dos sistemas democráticos, uno que dice solamente la mayoría es la que importa, inclusive hay una nueva teoría cultural que dice, creo que de una manera muy clara y que debe servir. Las sociedades, dicen los antropólogos, son de dos tipos, las que se manejan por consenso y las que se manejan por mayoría. Y si uno analiza esas dos vertientes, pueden entrar todos los análisis en eso. O hay sociedades que se manejan con la discusión de las minorías y mayorías por consenso, o aquellas que se imponen de manera prepotente por las mayorías. Entonces tenemos, como decía, estos dos regímenes. Un régimen que dice con las elecciones es suficiente para tener una legitimidad de origen, y otro que dice esta legitimidad de origen tiene que ver ratificada por la legitimidad de ejercicio. Esta es muy fácil comprobable, cuando se han sido electos hay legitimidad de origen, esta siempre fue más libre. Cuando hay legitimidad de ejercicio, cuando las sociedades exitosas se elimina la pobreza. Pero hay una carta, la Carta Interamericana Democrática, que establece muy claramente qué sería la legitimidad de ejercicio, y que establece las dos variables de la democracia. Por un lado, dice que la democracia tiene que ser consolidada y promovida por los gobiernos de la región. Pero dice, son elementos esenciales de la democracia y fundamentales: elecciones libres, periódicas y transparentes, la separación de los poderes, la independencia del poder judicial, los derechos humanos, la libertad de expresión. En consecuencia, para mí está claro, ya se acabó la discusión teórica. Hay un tratado que firmaron todos los países de América, que dice que estos elementos esenciales y fundamentales constituyen la democracia. Para mí, si estos no están, no son democracia. Yo supongo que el doctor Calderón, que es un experto en el tema de la OEA, va a analizar cuál es la actitud de la OEA frente a esto. Solamente quería plantear claramente lo siguiente. La OEA se ha jugado por la interpretación de los gobiernos legítimos solamente como mayoría. Y en consecuencia, cuando ha visto que en algún país este gobierno elegido popularmente se ha visto el problema, hay democracia, la noticia de intervenciones a la democracia es la indicará. Y en ese Secretaría de la OEA no ha participado ni ha tomado ningún tipo de intervención. Yo solamente quería terminar diciendo lo siguiente. Me han preguntado muchas veces, ¿y los que no son democráticos qué son? Y anoche nos repitieron la pregunta en un programa de radio, algunos aquí y a mí. Bueno, no son democracias. ¿Y qué son? Y me costó mucho encontrar una respuesta. Bueno, no tengo una respuesta. Para mí está claramente que no son democráticos. Pero en función de tratar de dar algún tipo de respuesta, estuve buscando cómo se podrían analizar estas cosas. Entonces encontré, por ejemplo, que la dictadura se define como un gobierno que prescinde del ordenamiento jurídico para imponer su autoridad.
que la tiranía es el abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad. El autoritarismo es la actitud de quien ejerce con exceso su autoridad. El totalitarismo es un régimen político que ejerce fuerte intervención en todos los órdenes de la vida nacional, concentrando la totalidad de los poderes estatales en manos de un grupo o partido que no permite la actuación de otros. La autocracia es el sistema de gobierno en el cual la voluntad de una sola persona es la ley suprema. Y yo me definiría, por la definición de despotismo, en la autoridad absoluta, no limitada por las leyes, abuso de autoridad, poder o fuerza por el trato de las demás personas. Pero ustedes se dicen igual. Muchas gracias.